Almería prorroga la suciedad en las calles por un año más. Sí, señores, como están escuchando, al menos por un año, aunque al paso que vamos la prórroga va a ser eterna y va a hacer costra en los almerienses más que en las calles. Vamos, que mierda va a haber para un rato largo, como esto no se solucione como debe ser y no como el ayuntamiento quiere hacerlo. Todo esto viene porque el Partido Popular, a través de su concejal de Sostenibilidad Ambiental, entre otros asuntos más, Antonio Urdiales, mirad que feliz y contento y sonriente está el muchacho, ha anunciado que va a prorrogar el contrato de limpieza. Aquí el titular, por si alguno no se lo cree. Según comenta el amigo Urdiales, esto ha ocurrido porque no va a dar tiempo a organizar un nuevo concurso para ver qué empresa termina quedándose la tajada del servicio de limpieza de la ciudad. No va a dar tiempo a la finalización de la elaboración de los pliegos de condiciones y a su fiscalización, porque todo esto es muy complicado. Pues ¿qué quiere que le diga, señor Urdiales? Ha tenido casi 6 meses para reunirse todo su gabinete, asesores o quien esté metido en todo este jaleo para poder organizar este concurso. Ya sabemos todos que usted es un hombre muy ocupado con otros asuntos relacionados con su concejalía. Como la noche negra. Negras están ciertas calles de ciertos barrios y precisamente no por la cantidad de basura, sino por la falta de farola. Pero eso es otro cantar. Y no parece que el tema de la limpieza en Almería le parezca algo primordial, a pesar de las denuncias de los vecinos que cada día publican en redes sociales y que seguro alguna le habrá llegado, si es que no han acabado desapareciendo en la papelera del correo basura de los asesores de comunicación del ayuntamiento. Le recuerdo, señor Urdiales, que gracias a varios estudios y encuestas a quienes han pasado por la ciudad, Almería está entre las ciudades más sucias, a pesar de ser una de las que más gasta en limpieza. Que se me ha colado un grillo en la habitación. El programa electoral municipal de los comicios de este año, 2023, en el que el Partido Popular de Almería ganó por mayoría absoluta, ese es uno de los problemas que tiene esto de la política. Dice lo siguiente sobre el tema de limpieza. Actualizaremos el contrato de limpieza adaptándolo a las crecientes necesidades de Almería, con nuevas rutas, más servicios y maquinaria más moderna y silenciosa. Y vaya sin actualizado el contrato. ¿Porque a qué año? Porque al 2024 no. Y eso de actualizar como que suena que va a ser la misma empresa la que va a tener este servicio y desde luego con otro aumento de presupuesto. Algo que sinceramente no vale la pena viendo cómo están las calles de la ciudad. Creo más bien que lo que hay que modificar es la gestión de este servicio, porque visto lo visto es pésima. Desde que se firmara el contrato allá por 2014, el documento se ha actualizado 3 veces. 3 modificaciones de presupuesto al alza y, entre otros asuntos, la ampliación de zonas, porque la ciudad se hace cada vez más grande y en teoría deben abarcar más espacio que limpiar, con los mismos trabajadores. Claro está. Lo del tema recortes ya saben ustedes. Esto es lo que el ayuntamiento firmó en 2022. Con un presupuesto de 16.165.088 euros con 74 céntimos, IVA incluido. Pero visto lo visto, como parece ser que esto no fue suficiente, la partida se incrementó para este año 2023 con una suma total de 26.655.938,65 euros en relación al servicio de recogida y transporte de residuos sólidos, recogida de basura, el servicio de limpieza urbana y playas y los 20.000 euros que cuesta la auditoría del servicio de limpieza urbana, playas y residuos sólidos urbanos. Aunque esto último no sé para qué sirve, viendo cómo están ciertas calles en la ciudad. No sé lo que auditarán. Claro que si a esto le añadimos el mantenimiento y conservación de parques y jardines de Almería, la broma sale a los almerienses por 35.741,84 euros. Un dinero que apenas se ve reflejado a la vista de todos. Algo sí, pero a mi parecer no llega ni al 50% de lo que debería ser este servicio. Concluyendo, porque me aburro hasta yo mismo. Se acerca la Navidad, que la ciudad ya está iluminada, que van a venir turistas y curiosos a la capital a disfrutar de las fiestas navideñas de Almería y que yo mismo, e imagino que todos los almerienses, no queremos que estas personas se pasen más tiempo mirando al suelo que a los adornos, árboles y luces de Navidad. Estamos a 3 semanas de poder tener una ciudad en condiciones para esos ojos que mirarán a Almería desde fuera. No digan que no hay tiempo para solucionarlo. Pónganse las pilas y muevan el culo, que no está solo para estar sentado en una silla. Así que, mucha mierda. Y ahora, noticias. El espíritu navideño se enciende en Almería con la iniciativa solidaria de Grupo Agroponiente, que por enésimo año consecutivo llevará alegría a los niños hospitalizados.
La empresa ha lanzado una conmovedora campaña de recogida de juguetes entre su personal, buscando regalar momentos especiales a los pequeños pacientes de los hospitales de Torrecárdenas y El Poniente. El CEO de Grupo Agroponiente, Imanol Almudí, subraya la importancia de este gesto, ya que es un pequeño detalle, pero significa una alegría para estos niños en fechas tan especiales. Queremos que sepan que muchos nos acordamos de ellos y deseamos que estén pronto disfrutando de sus regalos. La empresa expresa su agradecimiento a las direcciones de ambos hospitales por facilitar este emotivo proceso. Será en la semana previa a la Navidad cuando los emisarios de Grupo Agroponiente visiten los dos centros hospitalarios para donar el resultado de la colecta de los juguetes nuevos. Posteriormente serán los responsables de los propios centros los que los entreguen a los niños hospitalizados. En paralelo, Cruz Roja Juventud impulsa su proyecto El Juguete Educativo con el lema Sus derechos en juego. De esta manera buscan atender a más de 1.000 niños en vulnerabilidad social, garantizando su derecho al juego como vía de difusión de cualquier propuesta educativa y pedagógica y sensibilizar sobre la importancia del mismo. Se busca que los juguetes sean no bélicos, no sexistas y educativos para favorecer las actitudes de respeto y cooperación, la creatividad, la tolerancia, la diversidad, el respeto o la igualdad, ya que son elementos transmisores de valores sociales. La entrega de juguetes pueden realizarse en la Asamblea Provincial de Cruz Roja, en Almería, y en los puntos de recogida habilitados en todas las sedes locales de Cruz Roja en la provincia. Pulpí, Vera, Mojácar, Adra, El Ejido, Roquetas de Mar y Macael, donde se ubica la sede de la Asamblea Comarcal Almanzora. La Navidad se acerca y los almerienses, como no puede ser de otra manera, van a demostrar una vez más su empatía y solidaridad con los más pequeños, compartiendo la magia de la Navidad con ellos y regalando sonrisas a quienes más lo necesitan. Unámonos a esta noble causa y que ningún niño tenga una Navidad sin juguetes. Almería quiere recuperar los kioscos históricos de la Guerra Civil. A través de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de Urbanismo, el Ayuntamiento de Almería impulsa un proyecto de recuperación de parte de la historia de la ciudad. Dos de ellos, situados en la Plaza Urrutia y la Plaza Marqués de Heredia respectivamente, se encuentran en desuso en la actualidad. El tercero, en la Plaza Virgen del Mar, sí está en uso y dedicado a hostelería. Según Eloísa Cabrera, concejala delegada de Área de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento, la iniciativa no es solo destacar la importancia de recuperar estos kioscos como puntos de atención turística, sino también sus valores históricos y arquitectónicos inherentes. Los kioscos fueron construidos entre 1937 y 1939, diseñados por el arquitecto Guillermo Langle Rubio durante la Guerra Civil. Estos sirvieron como acceso a los refugios antiaéreos y ahora, tras décadas de desuso, se convertirán en puntos de interés turístico y cultural. La rehabilitación de estos kioscos, además de preservar y seguir conociendo la historia de la ciudad, promete inyectar vida a estos pequeños pabellones, proyectándolos como símbolos turísticos de Almería. Alarma más que importante en la sanidad pública de Almería, que se enfrenta a una aguda crisis, según el último informe del Servicio Andaluz de Salud. Los datos publicados confirman un preocupante aumento en las listas de espera para intervenciones quirúrgicas y consultas con especialistas. En el último corte de junio de 2023 nos encontramos que 18.462 pacientes aguardan una intervención quirúrgica en la provincia. Esto revela un aumento significativo de 5.264 personas en comparación con el informe de junio de 2022. Este aumento se refleja especialmente en hospitales clave, como el Universitario Torrecárdenas, con 9.078 pacientes en espera, el Hospital de Poniente, con 5.913 pacientes, y el Hospital La Inmaculada, con 2.738 personas a la espera de ser tratados. Destaca además que el Hospital Universitario Torrecárdenas lidera a nivel provincial en pacientes que han superado el plazo límite, de los que esperan más de un año, alcanzando las 3.310 personas, un aumento alarmante de 1.354 pacientes desde el último informe. Sin embargo, se señala una mejora en el tiempo de espera para consultas con especialistas en este hospital, con una reducción del 55% en pacientes esperando más de 60 días. Aún así, la lista de espera general en la provincia de Almería asciende a 91.892 pacientes, un 12,18% de la población. Estos datos, accesibles en la página del Servicio Andaluz de Salud, evidencian una situación crítica en la sanidad pública almeriense, exigiendo respuestas inmediatas para abordar y solucionar lo antes posible esta creciente problemática. Aunque algunos políticos no lo crean, la salud de los almerienses está en juego.
La Comandancia de la Guardia Civil de Almería abrió sus puertas el pasado martes 21 de noviembre para una experiencia extraordinaria. Cerca de 200 participantes de 10 organizaciones ligadas a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo se convirtieron en guardias civiles por un día. Esta iniciativa única permitió a los asistentes interactuar con el personal de la comandancia y experimentar el uso de equipos y materiales cotidianos de la Guardia Civil. La jornada de puertas abiertas incluyó una exposición de medios con la participación de diversas unidades como la Unidad de Seguridad Ciudadana, USECIC, Tráfico, Servicio Cinológico, Policía Judicial, Servicio de Material Móvil, Servicio de Protección de la Naturaleza, SEPRONA y grupos de especialistas en actividades subacuáticas, GEAS, entre otros servicios. Entre las organizaciones presentes se encontraban Aspapros, A Toda Vela, Asalsido, El Saliente, Verde y Blanca, FEAFES, Asprodalba, Astea Autismo, FAISEM, Asprodesa, Asperger, Fundación Isabel Enrique Díaz y la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad. También disfrutaron del día otras asociaciones que trabajan con personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental, trastorno de desarrollo y otras circunstancias del ámbito de la discapacidad intelectual o psicosocial de la provincia de Almería. Esta experiencia no solo proporcionó a los participantes una visión cercana del trabajo diario y los procedimientos de la Guardia Civil, sino que también permitió al personal de la comandancia comprender las diversas perspectivas y desafíos, contribuyendo así a un mejor servicio en situaciones que involucren a personas con diferentes capacidades. Seguro que los participantes no van a olvidar nunca esta jornada de puertas abiertas realizada por la Comandancia de la Guardia Civil y podrán presumir con amigos y familiares de que fueron guardias civiles por un día. En el corazón del Levante almeriense, en la localidad de Vera, un joven colombiano de tan solo 14 años está dejando una huella imborrable. Joel Samuel Quiñones Pacheco, residente en España desde hace un año, se ha convertido en el voluntario más joven de Cruz Roja Juventud de Vera. A pesar de su corta estancia en el país, lleva 4 meses dedicando su tiempo a apoyar a los niños más necesitados de la región. Joel descubrió Cruz Roja cuando, por circunstancias difíciles, él y su madre necesitaron ayuda. Desde entonces, su compromiso altruista ha conquistado a la organización ya que se enamoraron de él a primera vista, además de ver en el niño un potencial extraordinario. La misión de Joel es muy clara. Quiero ayudar a los niños para que estén bien en sus estudios, pero también que aprendan algo diferente al estudio, verlos felices y que se diviertan. Aunque solo cuenta con 14 años, Joel se ha convertido en un referente en su instituto, motivando a sus compañeros a unirse a la noble causa de Cruz Roja Juventud de Vera. Su labor en la organización abarca desde el apoyo académico hasta el cuidado y acompañamiento de los más pequeños, actividades que desempeña con alegría y dedicación. Joel dice sentirse muy bien y muy feliz ayudando a los niños en la Cruz Roja. Desde la sede de Cruz Roja en Vera elogian la actitud ejemplar de Joel, destacando su dedicación durante actividades como la merienda, donde se implica activamente en cada detalle. Joel se ha convertido en muy poco tiempo en un faro de inspiración, irradiando esperanza y solidaridad en la localidad de Vera y otras poblaciones. Un auténtico ejemplo en el que muchos niños podrán fijarse, imitarlo y convertirse en una ayuda encomiable para aquellos que más lo necesitan. Terminamos este bloque con la recomendación de un artículo de Diario de Almería escrito por el periodista Víctor Visiedo, titulado 10 gitanos de Almería que han hecho historia. El 22 de noviembre se celebra el Día de los Gitanos Andaluces. Es por ello que en este artículo Víctor Visiedo ha querido reunir en una lista a 10 gitanos almerienses que por una razón u otra han sido y son referentes para la sociedad, ya que han destacado en diferentes ámbitos como la música, el deporte, la historia de Almería o la escritura. 10 nombres que van desde José Fernández Torres, Tomatito, a María Gracia Lucas Lorente, Juan Manuel Torres o Noelia Cortés, entre otros. A todos ellos les acompañan una breve biografía de estos personajes que han hecho o hacen historia y que a más de uno que lea el artículo seguro que les sorprenderá. El enlace al artículo 10 gitanos de Almería que han hecho historia, escrito por Víctor Visiedo en Diario de Almería, lo encontraréis en la descripción del vídeo. Para finalizar esta nueva edición de Estos Almería Sacio, se presentan algunas noticias breves que podrían ser de vuestro interés. Las 2 cuidadoras actuales de la colonia de gatos ferales, situada junto a las instalaciones del Club del Mar de la ciudad, lanzan un mensaje de socorro. Solicitan apoyo financiero y voluntarias para sostener la creciente comunidad felina. Relatan que cada noche, e incluso a plena luz del día, les tiran sacos con gatos como si fueran piedras.
Además, subrayan que son gatos caseros y no ferales, y por tanto con problemas de adaptación y atenciones muy diferentes. La reciente desvinculación de una protectora ha dejado a estas dos cuidadoras a cargo, enfrentándose a desafíos como esterilizaciones y necesidades de limpieza. Además, la colonia sirve como refugio para personas sin hogar, con el riesgo de que se provoque incendios y vandalismo. Con la ayuda de todos se espera que este hogar para felinos regrese a la normalidad lo antes posible. Si recién te has concluido tu formación en hostelería, el Servicio Andaluz de Salud tiene buenas noticias. Se han rectificado las plazas ofertadas para el puesto de pinche de cocina en hospitales públicos de Andalucía, especialmente en Almería. La resolución que podrás ver y leer en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía especifica la apertura de 75 plazas para pinches de cocina, 73 en el Hospital Torre Cárdenas y 2 en el Hospital de Huerca-Loera. Estas oportunidades son parte del concurso oposición de pinche por el sistema de acceso libre convocado en 2020. Si cumples con los requisitos, puedes presentar tu solicitud a través del sitio web del Servicio Andaluz de Salud. Estas plazas son solo una parte de las 803 en toda Andalucía, brindando una excelente oportunidad para iniciar tu carrera en el sector de la salud. El alcalde de Serón, Manuel Martínez Domenet, ha firmado un acuerdo con Adif para la cesión de 7 casas cerca de la antigua estación de ferrocarril. Estas viviendas, disponibles por 40 años, se destinarán a jóvenes que buscan su primera casa. Con condiciones ventajosas a cambio de mejoras, el alcalde ha anunciado una partida especial en el presupuesto de 2024 para la rehabilitación. Martínez Domenech ha comentado que se siente muy satisfecho con esta concesión y ha asegurado que es un acuerdo muy importante para los jóvenes del pueblo que va a permitir completar la oferta que el ayuntamiento está preparando en materia de vivienda para los próximos meses. La Asociación Cultural Integracamp, entidad que trabaja por la integración y la diversidad desde el núcleo nijareño de Campohermoso y con apenas un mes de vida, está organizando un fantástico sorteo de una cesta navideña valorada en 7.000 euros. Dentro de la cesta podemos encontrar un viaje para 2 personas a Italia durante 6 días, una televisión de 75 pulgadas, una moto de 125 centímetros cúbicos, frigorífico, lavadora, secadora, jamones, quesos, lotes de bebidas, patinete eléctrico, smartphone y más de una veintena de cheques con un valor total de cerca de 3.500 euros para canjear en diferentes tiendas. Todo ello donado por numerosos negocios locales. El donativo por papeleta es de 8 euros y el sorteo se realizará el sábado 27 de abril de 2024. La papeleta ganadora tendrá que coincidir con los 4 últimos números del sorteo de la 11 de ese día. De momento no hay puntos de ventas físicos, pero sí puedes reservarlos llamando a los números 643 51 80 23, 659 69 63 63 o 677 44 24 07. Mucha suerte a todos. Hasta aquí algunas de las noticias de esta semana. Si os ha gustado este nuevo episodio, dadle like al pulgar, suscribiros al canal, esto es un gran apoyo para continuar, y compartirlo con todos vuestros amigos y conocidos que vivan fuera de Almería y tengan interés por saber de su tierra. Si queréis proponer algún tema que os interese o denunciar algo que perjudica a los habitantes de la capital o de algún pueblo de la provincia, se hará llegar a quien corresponda, esperando su respuesta. Y aunque no contesten, la denuncia se publicará en la siguiente edición. Tu voz en este canal sí importa. Por supuesto podéis opinar en el canal sobre las noticias publicadas o de algún otro tema que pueda ser del interés de todos. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería, Sacio.